Un gusto con todos. Mi nombre es Natalia Lescano. Pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre. Soy estudiante de la carrera de Contabilidad y por la asignatura de titulación les hablaré en el presente video acerca de las normas internacionales de auditoría desde la sección 500 hasta la 580. A continuación les detallaré un breve énfasis de lo que va referente en el presente video acerca de las normas internacionales de auditoría desde la sección 500 a la 580. La sección 500 se refiere a la evidencia de auditoría. La 501 habla acerca de la evidencia de auditoría en consideraciones específicas para determinadas áreas. La NIA 505 se refiere a las confirmaciones externas. 510, encargos iniciales de auditoría, es decir, los saldos de apertura. 520, procedimientos analíticos. 540. La auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y de la información relacionada a revelar. 505. Las partes vinculadas. 560. Hechos posteriores al cierre. Y la 580, que son las manifestaciones escritas. Todas las organizaciones realizan actividades y operaciones que pueden ser objetos de errores o en su efecto actos ilícitos. Por ello, las normas internacionales de auditoría exponen cómo el auditor debe trabajar y bajo qué lineamientos realizar el proceso de evaluación en una empresa, con el fin de detectar omisiones, aclaraciones y errores que se pudieran haber cometido inconscientemente. Además, que también se puede detectar cuando se actúa de mala fe y con intenciones de fraude. Esta norma internacional de auditoría explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en lo que va a basar su opinión. Esta norma internacional de auditoría es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. El objetivo de la auditoría, en este caso, es que el auditor diseñe y aplique procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. A efectos de las normas internacionales de auditoría, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Registros contables, refiriéndose a los registros de asientos contables iniciales y documentación de soporte. Evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. El experto de la dirección es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. La suficiencia de la evidencia de auditoría es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La mayor parte del trabajo del auditor, al formarse una opinión, consiste en la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría pueden incluir la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y procedimientos analíticos, a menudo combinados entre sí, además la indagación, aunque la indagación puede proporcionar evidencia de auditoría importante. Uno de los requerimientos importantes para la norma internacional de auditoría es la evidencia de la auditoría, ya que el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados con el fin de obtener una auditoría suficiente y adecuada. Otro también puede ser que la información se utilizará como evidencia de auditoría. El auditor considerará la información relevante y fiable de la información que se utilizará como evidencia de la auditoría, refiriéndonos a relevancia como lo que se refiere a la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría, con la confirmación que se somete a comprobación. La fiabilidad se ve afectada por su origen y naturaleza, incluyendo la manera en la que se los obtiene. La fiabilidad de la evidencia de la auditoría aumenta si se obtiene de fuentes externas independientes de la identidad. A continuación veremos acerca de los procedimientos de la auditoría para obtener la evidencia de auditoría. Uno de ellos es la inspección. La inspección consiste en el examen de registros o de documentos, ya sean internos o externos, en papel o en otro medio, o en un examen físico de un activo.
El examen de los registros o documentos proporciona evidencia de auditoría con diversos grados de fiabilidad. La inspección de activos tangibles puede proporcionar evidencia de auditoría fiable con respecto a su existencia, pero no necesariamente sobre los derechos y obligaciones de la entidad, sobre la valoración de los activos. También podremos evidenciar acerca de la observación. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por otras personas. Un ejemplo puede ser la observación por el auditor del recuento de existencias realizadas por el personal de la entidad o de la observación de ejecución de las actividades de control. También podremos analizar acerca de la confirmación externa. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero, refiriéndonos a la parte confirmante, dirigida al auditor en papel, en soporte electrónico u otro medio. Analizamos también el recálculo. El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. La reejecución implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. La norma internacional de auditoría 500 se refiere a la evidencia de auditoría. Es toda información que usa el auditor para llegar a las conclusiones en las que se basa la opinión de las auditorías, incluyendo información contenida en los registros contables subyacentes a los estados financieros y otra información. Dentro de ellos podremos ver la evidencia suficiente de apropiación de auditoría, el uso de aseveraciones para obtener evidencia de auditoría y el procedimiento de auditoría para obtener las evidencias de auditoría. Refiriéndonos a la evidencia suficiente apropiada de auditoría, se refiere a las suficiencias de la medida de la cantidad de evidencia de auditoría, y lo apropiado es la medida de la calidad de evidencia de auditoría. El uso de las aseveraciones para obtener evidencia de auditoría se refiere al auditor que deberá usar aseveraciones para clases de transacciones, saldos de cuenta, presentaciones y revelaciones, en suficiente detalle, para formar una base de validación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa, y el diseño y desempeño de procedimientos adicionales a la auditoría. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría se refiere a que el auditor siempre desempeñará procedimientos de evaluación de riesgos, con el objetivo de dar una base de satisfacción para la evaluación de riesgos a los niveles de estados financieros y de aseveraciones. Dentro de la norma internacional de auditoría 500 está el juicio del auditor. Es lo más importante de la presente norma, la cual es respecto de que la evidencia debe ser suficiente y apropiada, influenciada por factores como la evaluación del auditor, de la naturaleza y del nivel de riesgo inherente, tanto al nivel de los estados financieros como al nivel del saldo de la cuenta o clases de transacciones, la naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno y la evaluación del riesgo de control. Importancia relativa de la partida que se está examinando, la experiencia ganada durante las auditorías ya realizadas, los resultados de los procedimientos de auditorías. Esto incluye también los fraudes o errores que puedan haberse encontrado. En la norma internacional de auditoría, sección 580, se refiere a la representación de la administración. Esto quiere decir, el auditor deberá obtener evidencia de lo que la administración reconoce su responsabilidad por la presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con el marco de referencia relevante para los informes financieros y que ha aprobado los estados financieros. El auditor deberá obtener representaciones por escrito de la Administración sobre asuntos de importancia relativa. Para los estados financieros, cuando no se puede esperar razonablemente que exista otra suficiente evidencia apropiada de la auditoría. Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigidas al auditor. Si las disposiciones legales o reglamentarias requieren que la dirección realice declaraciones públicas escritas relativas a sus responsabilidades, y el auditor las deberá determinar, que dichas declaraciones proporcionan parte o la totalidad de la manifestación requerida. Por los apartados 10 u 11 no será necesario incluir en la carta de manifestaciones las cuestiones relevantes cubiertas por dichas declaraciones.